Buenas tardes, hermanos. Con mucho gozo me uno a ustedes para escudriñar la palabra. El pastor José Luis Altamirano me pidió que diera una reflexión el día de hoy y le he titulado Los grandes enemigos de la fe. Y está basada en segunda de Timoteo. Eh, se lo voy a leer. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 8. Y se lo voy a leer. Dice de la siguiente manera. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor Jesús, en esta tarde te pido que esta palabra, Señor, llegue al corazón de la iglesia de Casa de Pan, de todos mis hermanos que me están escuchando. Señor, dales fe y fortaleza para enfrentar los grandes obstáculos que tenemos en nuestra vida de fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, quiero comentarles que este pasaje, que hoy en día estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles. La economía del mundo se está cayendo por causa del coronavirus. El dólar se está llegando a niveles inesperados. El precio del petróleo está cayendo muchísimo. Hemos visto el precio de la gasolina muy bajo. Se está cayendo la economía a nivel mundial. Hay rumores de guerras. Al presidente de Venezuela ya le pusieron precio. Hay problemas con Irán, hay problemas con Rusia, hay problemas con China. Se calcula y se estima que el crecimiento para México será de crecimiento del 6.6%. La crisis económica está haciendo sus estragos. Incluso algunos políticos a nivel mundial están hablando de que es necesario un nuevo orden mundial. Y déjeme decirle que el nuevo orden mundial de que están hablando no puede venir solo. Tiene que aparecer un hombre, un líder, que va a venir a implantar ese nuevo orden mundial. Y no estamos hablando nada más de una economía, de una religión. Estamos hablando de políticas muy, muy, muy poderosas que van a venir. Estemos preparados. Todo esto está descrito en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 13. Y no es mi intención en esta tarde hablar de esas cosas. Simplemente decirles que el tiempo de la iglesia está por terminar. Cuando el Señor Jesucristo aparezca en la cruz en el cielo con voz de trompeta, la iglesia va a ser arrebatada y entonces habrá terminado la edad de la iglesia aquí en la tierra. Y por consecuencia, también la gracia, la dispensación de la gracia habrá terminado aquí en la tierra. Y esto lo estoy diciendo por la siguiente razón, hermanos. Vámonos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses,
en su capítulo 2, vamos a leer del 1 al 3. Fíjense lo que dice. Si gusta ir conmigo o ya posteriormente usted lo puede ir revisando. Son pasajes muy importantes y muy interesantes que nos van a abrir los ojos. Dios quiera que veamos lo que está sucediendo y comparemos con lo que nos está diciendo la Biblia. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie, dice, versículo 3, oiga bien, fíjese bien lo que dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida del Señor Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjese que aquí hay un aspecto interesante. Dice, habla de la apostasía, que la apostasía va a ser muy común en los últimos días. En los últimos días de la edad de la gracia y la edad de la iglesia va a haber una apostasía. ¿Y qué es un apóstata? De una manera, sin entrar en etimologías, me gustaría de una manera sencilla describir lo que es un apóstata. Un apóstata, hermano, es una persona, es un cristiano que en medio de una gran batalla espiritual perdió la fe. Y por consecuencia, dejó de ser cristiano. Ese es un apóstata. Y dice que la apostasía vendrá antes que el Señor Jesucristo. Y le voy a decir que el apóstata, hermano, va a ser común en nuestros días. Pero es uno que perdió su fe en una batalla. Quiero llevarlo a dos escenarios el día de hoy. Dos escenarios que me hablen de una gran batalla espiritual, o más bien de una guerra espiritual, ¿verdad? Que nos hablen de esa guerra en la Biblia. El hermano José Luis Altamirano, nuestro pastor, compartió de que estamos en una guerra, hermano. Estamos en una batalla espiritual. El hermano Héctor nos comentaba de que somos soldados. Usted y yo somos unos soldados y estamos ahorita inmersos en una guerra espiritual. Y el mismo en 2 de Corintios capítulo 10 versículo del 6 al 3 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Déjame decirle algo, hermano. Fíjese, el diablo no está interesado en su casa. El diablo no está interesado en su trabajo, ni en su cuenta bancaria, ni tampoco está interesado en su salud. El diablo está interesado en su fe. Por eso yo le digo, usted puede perder su casa,
puede perder su trabajo, puede perder su salud, puede perder un familiar, puede perder muchas cosas. Pero lo que no puede usted perder es la fe. Su fe en Jesús no la puede perder por muy difíciles que estén las situaciones en su vida. La fe es la que nos sostiene. El autor y consumador de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Él tenemos vida y no podemos traicionar esa confianza que le ha puesto Dios en nosotros. Es nuestra fe. Y quiero llevarlo a dos escenarios. Unos son ejemplos bíblicos acerca de guerras, pero antes de entrar a estos dos ejemplos, quiero leerles lo que dice Primera de Pedro en su capítulo 1, versículo 7. Fíjese que Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, es Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Otra vez, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero decirle que su fe va a ser probada. Es muy fácil creer en Jesús cuando las cosas van bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos un techo, ropa que vestir. Por ahí algún problemilla con alguno de nuestros hijos, puede ser. Es fácil creer y creer en Jesús, pero nuestra fe va a ser probada. Y yo quiero llevarle al libro de Job, el primer escenario de una batalla. Fíjese lo que le pasó a Job. Muchos de ustedes ya han leído el libro de Job. A mí me gusta mucho el libro de Job porque el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, es uno de los más antiguos. Yo calculo que el libro de Job fue escrito en el año 3500 antes de Cristo. O sea que este libro tiene 5000 años y todavía sigue siendo vigente a nuestras vidas. Ese es el poder de la palabra. Un libro que nos habla y nos esclarece algunos principios que en esta tarde voy a tocar con usted. Fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice. Job dice, y Jehová, un día vinieron a presentarse los hijos delante de Jehová y entre ellos iba Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces Dios le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová.
Aquí vemos un evento muy interesante, ¿eh? Satanás está diciendo, si le das todo, tiene todo. Y sí, efectivamente, tenía 10 hijos, tenía muy innumerables, era más poderoso Job que los orientes de aquella época. Tenía muchos criados, tenía infinidad de animales, era muy rico Job. Y a eso se refería Satanás cuando le decía, tiene todo, pero tócale sus propiedades y vas a ver cómo no te maldice delante de tu presencia. ¿Y qué creen? Dios le da permiso. ¿Y qué creen que hizo Satanás? Le todo, tocó todo. Un día aconteció que bebían y que vinieron, hice una noticia de donde vinieron unos así, unos enemigos de Job y se mataron a los criados y se llevaron. Otro día dice que cayó fuego del cielo y consumió los animales, etc. Otro llega y dice, oye, fíjate que estaban tus hijos, tus 10 hijos, siete hombres y 3 mujeres, estaban comiendo y festejando en su casa con la casa del primogénito, y dice que vino un viento recio y se cayó la casa y murieron tus hijos. Esas son malas noticias. Satanás estaba utilizando los bienes y todo lo que tenía Job para que él renegara de Dios. ¿Qué creen que dijo Job? Fíjense lo que dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso a mí me parece algo, es una guerra la que estaba viviendo Job. Era una batalla por su fe, no son por las propiedades, no eran las propiedades, era la fe de Job. Y es lo mismo que está sucediendo hoy en nuestros días. No se trata si tienes o no trabajo, no se trata si tienes o no salud, no se trata si tienes un techo, se trata de tu fe en Dios, en el Señor Jesucristo, que te compró y te lavó y te dio una vida eterna, y esa fe va a ser probada. Después viene otra vez Satanás delante de Dios y le dice, ¿qué tal? ¿No has visto a Job? Dice, entonces Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tieso para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Esa historia esta batalla por la fe es tremenda, es tremenda. Es tremendo esto lo que le estaba pasando a Job, lo que le pasó a Job. Y con todo, honró a Dios. A mí me llama la atención el hecho de que Job nunca le atribuyó a Satanás lo que le estaba aconteciendo. Es más, ni lo peló, ni le hizo caso, ni dijo, Satanás, me estás queriendo. No,
todo se lo dio a Dios. Le dio, en medio de su opresión, en medio de su escasez, le dio la honra y la gloria a Dios. Qué interesante, ¿no? Muy, muy interesante porque este es un ejemplo fiel de lo que es la batalla. Ahora veamos cómo Dios recompensa, porque déjame decirte que los desiertos no son para siempre, las crisis no son para siempre. Si nosotros somos fieles a Dios, Él, Él nos va a rescatar y nos va a bendecir conforme a nuestra fe. Él no nos va a dejar en el hoyo. Él nos va a tomar y nos va a bendecir y nos va a dar más de lo que se nos fue quitado. Ese fue el caso de Job. Fíjese, el último versículo, los últimos versículos de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Imagínate eso. El Dios de la vida, el Dios del cuerpo, el Dios de todo, le quita la aflicción a Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué habrá hecho Job ¿habrá hecho algo? ¿Habrá hecho alguna inversión? No. Todo lo hizo Dios. Y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él. Bendigo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Yemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Hapuc. Y no había mujeres más hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y después de esto dice, vivió Job 140 años y vio a sus hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Oh, sí. Si tú crees que te va a dejar Dios en medio de tu prueba, en medio de tu angustia, estás en un error. Nada más es un poquito de tiempo que va a ser probada tu fe. Un poquito, un ratito va a ser, pero de que va a ser, yo creo que va a ser probada tu fe. Y afiánzate. Y déjame decirte que hay dos grandes enemigos de la fe. Es la duda y el temor. Cuando aparece la duda, el temor no está muy lejos. Y eso te lo quiero decir porque cuando tú te sorprendas viviendo tu crisis y venga el temor, repréndela. Dices, no, temor, no te acepto en mi vida. Yo creo que Jesús, por eso cuando Jesús se presentaba, siempre decía, no temáis. Cuando Jesús se presentaba a sus discípulos, en muchas ocasiones les dijo, no temáis, no tengas temor. ¿Sí? Y la duda, no dudes de Dios, no dudes que Dios está ahí presente. Job no veía nada, nada más veía las desgracias que se le venían encima. Pero veía a Dios, ve a Jehová. Jehová quitó y Jehová dio. Sea bendito el nombre de Jehová. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Un poquito de tiempo, nada más, un poquito de tiempo. Y Dios va a bendecir tu casa, Dios va a bendecir tu economía, Dios va a bendecir tu salud, Dios va a bendecir hasta tu cuarta generación. Ese es el primer escenario. Hay otro escenario que quiero llevarte, y este es Pablo, el apóstol Pablo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 11.
Segunda de Corintios, en su capítulo 11, versículo 23. Fíjense, fíjense a Pablo. Dice la parte B del versículo 23. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Recuerdo yo, cuando yo tenía como 19, 20 años tenía yo, cuando un grupo de jóvenes que teníamos pasión por Jesús, eh, tomamos la iniciativa de ir al metro a predicar el Evangelio. Ahí al metro, unos sabían tocar guitarra, panderos, y nos veíamos en el metro y ahí armábamos. Yo era el predicador, a mí me ven, tú eres el predicador, yo predicaba ahí, ¿me entiendes? Yo predicaba ahí, y entre todos repartíamos folletos, y si alguno de los que estaban ahí levantaba su mano y quería que oráramos y recibieran a Jesús, ahí en el metro orábamos por ellos. Fueron días especiales esos. Sin embargo, de las veces que íbamos, recuerdo una vez que yo creo que se había corrido la voz, de que ahí había un grupo de aleluyas, nos llamaban esa vez aleluyas, y yo creo que unos policías ya nos estaban esperando. Y cuando nos subimos a al metro, a la cabina del metro y empezamos a predicar, uy, que nos agarran esos policías. Y por faltas y que escándalos y que alterando el orden público, los vamos a llevar a la 12ª, en ese entonces era la delegación, y nos llevaron a la 12ª y nos metieron, ahí nos detuvieron. Yo recuerdo, yo me acuerdo cuando yo estaba ahí, yo decía, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? Esa es la verdad. ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí? Imagínase el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 14, fíjense, en Hechos capítulo 14, en su versículo 19, dice de la siguiente manera, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Icono, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeando de los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Se imagina usted? El apóstol Pablo, lo que no tuvo que pasar, lo que no tuvo que padecer por causa de su fe. Lo apedrearon. Imagínense a Pedro ahí apedreado y arrastrándolo hasta la calle, hasta las afueras de la ciudad. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará diciendo? Señor, ayúdame, y no veo tu mano. ¿Estará pensando? ¿O qué estará diciendo? De seguro estaba diciendo, gracias Dios. Gracias porque me permites sufrir por ti. Yo creo que eso es lo que estaba pensando Pablo, ¿o no? Y fíjese que volviendo otra vez a nuestro pasaje de segunda de Timoteo capítulo 4, dice nuevamente,
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Es la última carta que escribe Pablo, estando, ahí en prisiones. Y dice la historia que Pablo fue decapitado. Y fue decapitado en el año 67 de nuestra era. Por eso dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que esperan su venida. ¿Saben una cosa? Yo creo que, yo creo que Pablo, el apóstol Pablo, esa era su fe. Yo creo que en el llamado está la prueba de la fe, ¿no? Yo creo que el apóstol Pablo nunca perdió la fe en Jesús y la abrazó cada vez más. Porque déjame decirte un secreto. Déjame decirte un secreto. Que la fe probada, la fe cuando es probada, se fortalece. Cuando tu fe es probada, se fortalece. Cuando tú sales de la prueba, tu fe, eres otro. Eres otro. Dios, las revelaciones de Dios y el ministerio son otros. Tienen poder, tienen autoridad. Es un gobierno de Dios. Cuando la fe es probada y sales de tu fe, eres fortalecido en la fe. ¿Sí me explicó, hermano? Entonces resulta que nuestra fe va a ser probada. La situación que está viviendo el país, el mundo, lo único que está haciendo es definir quién es y quién no es. El nuevo orden económico va a venir un líder a nivel mundial, va a aparecer y va a traer al mundo una prosperidad aparente. Pero todo eso es principio de dolores, dice la Biblia. Principio de dolores. Y antes de que venga la apostasía, nosotros vamos a ser probados, porque el apóstata va a apostatar de su fe, no porque esté en una opulencia y nunca le faltó nada, sino porque en medio de la prueba a veces dudamos de Dios y nos alejamos y no creemos. Es que tú no me escuchas, es que tú no me oyes, es que tú no me haces caso. Mira cómo estoy y tú no haces nada. Y entonces apostatamos de la fe, dejamos de creer, no hacemos que el temor y la duda invadan nuestros corazones. Yo recuerdo hace algunos años, fíjese, hace algunos años, eh, la crisis de la caída de las Torres Gemelas hizo que mi negocio quebrara. Se me cancelaron muchos pedidos que teníamos ahí pendientes, hizo que quebrara y entró un proceso de escasez en mi vida. Recuerdo que yo venía buscando trabajo y buscando qué hacer cuando recibí una llamada y recuerdo que mi esposa me habló y me dijo, oye, fíjate que me acabo de hacer la prueba y vienen dos bebés, vas a ser papá de dos gemelos. Y yo ya tenía dos hijos, Adolfo y Leví.
y me nacen mis hijos, mis gemelos, en medio de una crisis económica. Y recuerdo que ya naciendo mis hijos, estando ya ahí, no sé, unos 3, 4 años, no sé, yo le decía a mi esposa, hijo, le voy a ir a trabajar, pero al mediodía pues vengo con los pollos para que comamos. Eran las 7 de la noche y apenas yo llegaba con los pollos. Y sin embargo, yo recuerdo mucho que le decía a mi esposa, ya, ya, bueno, vamos a orar aquí en la sala de nuestra casa y darle gracias a Dios. Gracias a Dios por la escasez, gracias a Dios por la falta de trabajo, gracias a Dios eh, por todas esas cosas. Y hoy Dios me bendice. Estoy agradecido con Dios por lo que Él está haciendo en mi familia, en mi vida. Hermano, solo es un poquito de tiempo, un poquito. Y Dios va a probar su fe, pero un poquito y lo va a bendecir. El doble como a Job, el doble. Lo va a bendecir y jamás en su vida su fe va a crecer, se va a fortalecer en el Señor. Créale a Dios, créale a Dios y abrácelo y fortalézcase en Él en medio de su necesidad. Yo no sé si usted tenga trabajo ahorita, no sé, no sé si su casa, hace poco me enteré de que un pastor perdió su casa. Yo no sé si tenga salud, si su economía está escasa, pero en medio de su necesidad, en medio de su crisis, abrace a Jesús y bendígalo. Dele la honra, la gloria y la alabanza a Él, al único que merece ser adorado y alabado por los siglos de los siglos. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos momentos de la edad de la iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos de la gracia de Dios. Todavía buscad a Jehová entre tanto que puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Él está ahí. No hay que desaprovechar la oportunidad de buscarlo, de abrazarlo y de amarlo, hermanos. Es un gusto haber compartido este pequeño pasaje, esta reflexión. Hermano, que Dios lo bendiga y lo guarde.